Bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Álvaro Salorio Rodríguez. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola. Estamos con un invitado muy especial, es un colega del mundo de los recursos humanos que tiene 5 años trabajando para Mantu. Contanos qué es Mantu o Mantú. Primero dime si lo estoy pronunciando bien. Sería Mantu. Bueno, Mantu es un grupo internacional. Básicamente lo que hacemos es dar servicios y ser como guía, tanto para empresas como emprendedores. Y para resumirlo mucho, lo que hacemos es ayudarles a conseguir pues, sus objetivos, a materializar sus proyectos y bueno, conseguir también sus ambiciones. En general es como una guía. Y son unos 7.000 empleados. Sí, somos unos 7.000 empleados en todo el mundo, alrededor de presentes en 60 países y unas, yo diría, 90 nacionalidades distintas. ¡Wow! Sí. Entonces, ¿por qué estamos hoy claramente con Álvaro hablando de esto? Álvaro ha tenido que reclutar desde cero para muchísimos mercados. Me los apunté, Álvaro, porque son muchísimos, pero me comentaste Vietnam, Filipinas, Tailandia, República Checa, Bucarest, Dubái. Bueno, son muchísimos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy con Álvaro? Vamos a hablar de cómo reclutar para un mercado nuevo desde cero. ¿Cómo es un análisis del mercado de talento y cómo se hace? Pues tú tienes varias... al final lo que necesitas es conseguir información. Exacto. ¿Vale? Ya te digo, lo hablaremos después. La mejor fuente de información siempre para abrir un país son entrevistas. Ya sea con candidatos, ya sea con agencias de reclutamiento que están en ese país, expertos, lo que sea, pero es hablar con gente. Vale, ¿qué tipo de preguntas sí o sí haces a estos interlocutores? O sea, si son candidatos o agencias, ¿cuál es la información básica que vos necesitas extraer cuando estás haciendo este análisis? 2 o 3 como key points, ¿no? Mira, lo primero, cuando hablas con ellos en las entrevistas, ¿dónde hay que encontrar los perfiles? Es decir, ¿qué tipo de herramientas? Lo que comentábamos antes, LinkedIn es obviamente súper útil en la mayoría de países. En Alemania, no tanto. En China, no tanto. ¿Sabes? Facebook, por ejemplo, que aquí para reclutar en España, pues, a ver, siempre se puede hacer algo, pero no es algo muy útil. En Vietnam lo es. Mira, sí. Mira vos. Sí. Muy bien, nunca he reclutado para Vietnam, pero ahora tengo conocimiento del mercado. Total. Entonces eso es bueno. Primero saber dónde al final tienes que encontrar el mejor talento, dónde lo vas a encontrar. Exacto. Esa información necesitas. Después, obviamente necesitas todo el tema de más de la parte legal administrativa, es decir, el notice period, cuál es... claro, las regulaciones del país. Exactamente, claro. La regulación. Incluso, tú imagínate, muchas veces tú quieres montar un equipo en un país concreto, pero no significa que ese equipo vaya a ser 100% local. Claro. También, vale, si quiero reclutar extranjeros o llevar gente de mi oficina que ya tengo en Europa a este país, ¿cómo? O sea, ¿se puede o no se puede? Después, también, obviamente, el tema de salarios. Sí, esto es importantísimo. El tema de salarios, claro, pues saber los rangos salariales y va también ligado con las regulaciones, porque una cosa es el rango salarial y otra cosa es tú como empleador, los impuestos que pagues en este país. Claro. Porque tú puede haber un salario X, pero al final el coste para ti como empleador también depende de los social charges, un poco de todo. Claro. ¿Y qué pasa con el tema cultural, Álvaro? Porque acá hablamos, ¿no? De dónde se encuentra el talento, la parte legal, administrativa, salarios, impuestos, Claro. Me imagino toda la parte de convenios, etc., ¿no? Pero, ¿y qué pasa con cómo redactar la oferta? Porque, Claro. ¿no? O sea, para que sea, obviamente, siempre la propuesta de valor y que sea atractivo y esto, pero cada cultura, me imagino, tiene sus particularidades. Me imagino, ¿no? Tiene, ¿no? Sí. ¿Cómo haces frente a esto? Mira, esto, te digo, es puramente preguntarlo durante estas entrevistas que te decía, sobre todo más para, si me preguntas concretamente cómo redactar una oferta y cómo reclutar, la mejor es hacer entrevistas o reuniones o llamadas con reclutadores que están en el país. Vale. ¿Cuántas entrevistas aproximadamente tenés antes de cuando estás haciendo este análisis? ¿10? Como por poner un ejemplo, ¿no? Sí, normal. A ver, cuantas más mejor. Ya, pero bueno, pero tienes tu tiempo y todo.
obviamente, a ver, si tú te preparas bien tu checklist antes de las entrevistas, de lo que quieres, de la información que quieres, unas 10 está bien. Vale. Porque al final es un poco como todo. En cualquier tema de empresa es muy difícil que tú vayas a tomar una decisión teniendo el 100% de los datos, ¿sabes? Tienes que guiarte un poco. Vamos achicando el margen de error. Es imposible cerrarlo a cero, pero bueno, lo vamos achicando. Entonces, en este análisis de mercado tenemos un check en donde tenemos las entrevistas y revisamos la parte de dónde encontrar talento, dónde vamos a publicar, la parte legal, administrativa, salarios, entrevistas. ¿Algo más dentro de esta primera parte de análisis? Sí, mira, sería por ejemplo también el hecho de el proceso de selección en sí. Deberías ya, luego tú lo puedes adaptar a ti, pero aquí ya deberías de empezar a saber cómo van los tiros. Es decir, tú por ejemplo, a lo mejor tú tienes un equipo en España y para este equipo tu proceso de reclutamiento es una llamada y después pues 3 entrevistas con diferentes objetivos cada una, pero 3. Claro, esto luego lo tienes que adaptar al país. Y sobre todo cuando estamos hablando de países que son economías emergentes y que el mercado es rapidísimo. Te vuelvo con el ejemplo de Vietnam. Tú aquí a lo mejor en España puedes tener un proceso de 4 entrevistas o de 3 para perfiles de IT. ¿Por qué no? ¿Sabes? En Vietnam tienes que hacer en 2, claro. Yo diría. O ver la forma de asegurar la calidad del proceso, pero aumentando muchísimo la reactividad, porque el mercado es rapidísimo. Claro, entonces una mega entrevista donde te muestran lo suficiente con esto te gusta, claro, vamos exacto. a 800 entrevistas en un día. Exacto. O no sé, un proceso con un candidato, solapas la primera entrevista, que es un poquito más conversacional, con la prueba técnica después, hablando de claro, lo que me estás diciendo, digamos, desde lo macro sería, seamos flexibles. Sí. O sea, vos puedes tener un hiring process súper estructurado en donde tenés cada etapa para un mercado, por ejemplo el español, pero te vas a Vietnam y hacelo en 2, ¿no? Claro, o sea, exacto. Es un poco esto. Entonces, mantenernos siempre flexibles e ir cambiando. Y esto es importante que lo entiendan a nivel C-level, a nivel dirección, ¿no? Porque si no parece que te estás saltando etapas importantes, pero no, hay una urgencia, el mercado responde de otra forma. Exacto, y siempre lo que te ocurre en esto es que, a ver, tienes que mantener como un equilibrio entre los estándares de tu empresa y los estándares locales. Es decir, porque tampoco puede ser, te pongo un ejemplo un poco extremo, pero imagínate que tu empresa, los procesos de selección son de 6 entrevistas. No vas a hacerlo con 1 en Vietnam. No es demasiado cambio, entonces es... Igual 6 ya hoy está fuera. Sí, o sea... está fuera, es un ejemplo un poco extremo, pero... Pero si existe alguna empresa que hoy todavía tiene 6 etapas en el proceso de selección, cámbienlo ya, o sea, es muy largo. Por eso, pero claro, es un poquito esto, a lo mejor yo no te digo 6, pero imagínate 3 o 4. Claro. Tú tienes este proceso porque tienes una razón detrás, porque quieres asegurar calidad, quieres ver que verdaderamente el candidato quiere unirse a tu empresa, está motivado y tal. Entonces cambiar de una cosa a algo totalmente distinto, hay que tener cuidado, hay que mantener un poco un equilibrio. Claro. Y entonces, tenés este análisis inicial, hiciste las entrevistas, ya sabes por dónde van los tiros, ¿cómo seguís? Bueno, ¿cómo seguís después? Básicamente tienes que saber qué vas a reclutar para ahí. Es decir, nosotros vamos a poner un supuesto que quieres crear un equipo, pues yo qué sé, de desarrolladores de software, unas 10 personas, ¿vale? Claro, primero lo que hay que hacer ya no es solo un plan de reclutamiento del tema de adquirir el talento, sino es un tema también un poquito de desarrollo organizacional. Es decir, que tú reclutes primero al manager o a la gente que produce, que, ¿sabes? Es un poco, bueno, obviamente con la persona que sea responsable, con el hiring manager. Tal. Después hay muchos casos también en el que, dependiendo del país, tú lo que haces como el primer perfil que vas a tener basado allí es alguien que mandas o que envías desde tu headquarter, que a lo mejor está en Europa. Eso te estaba a punto de preguntar, claro, porque yo decía, el onboarding de esta gente, si vos tenés un buddy que te acompaña de headquarters el primer mes o los primeros 2 meses, es mucho más fácil, ¿no? Ya tenés un representante de la cultura, de los valores, o sea que sí que recomendás, aunque después no forme parte de ese equipo, tener como si te dijera un buddy o un influencer
freelancer que por un tiempo haga el onboarding. Sí, yo recomendaría ver que fuera también luego la persona que forma parte de ese equipo, ¿sabes? Porque, pero bueno, si no se puede, pues por lo menos tener alguien allí, claro, te cambia mucho las cosas, porque ahora aquí vamos a hablar más de reclutar, pero tampoco hay que olvidar que después de reclutar hay que retener, porque si haces todo genial, reclutas 10 personas, son talentos muy buenos y después no estás bien organizado y se te van, les has perdido un poco todo. Claro. Luego lo que ocurre también muchas veces es que, lo que decías antes del gap cultural. Sí. Vamos a porque también es muy diferente decir, mira, mi empresa está en España, quiero abrir en Alemania. Vale, obviamente no es la misma cultura, sigue siendo un poco Europa. Claro. O sea, sí, sigue siendo Europa. Un poco no, sigue siendo Europa. Entonces, claro, a ver, sí que hay diferencias, pero bueno, a ver, también nos parecemos. Claro. Si tú estás abriendo, por ejemplo, desde aquí, imagínate, un Vietnam, en Filipinas, eso ha de haber sido claro, súper interesante. Tiene también un gap cultural gigante, diferencia de tiempo, o sea, estáis a 6-7 horas de diferencia, dependiendo del país, y claro, y estás manejando cosas en remoto. Es decir, vas como añadiendo capas, ya hacer siempre un plan y todo, y reclutar bien ya es complejo, pues aquí vas añadiendo capas de complejidad. Claro. ¿Qué ocurre? Aquí pues eso, o tienes una persona que está allí, o digamos que el manager de este equipo de locales también debería ser alguien un poco que comprende la cultura europea. Claro. ¿Vale? ¿Qué haces con esto? Reducir un poquito el gap, claro. Lo máximo posible. Se puede hacer sin tener a alguien allí o sin que el manager sea un conocedor de la cultura europea, sí, pero complica un poco más. Claro, pero necesitas como un poco alguien que sea nexo, ¿no? Entre las dos culturas para poder, aparte, tenés la cultura propia de la empresa, que obviamente va quizás muy ligada a donde se inició, ¿no? O al comité directivo, vale. Y te hago una pregunta, una vez que vos armaste este análisis, así volvemos a repetir los pasos para que todo el mundo los recuerde, tenés el tema del perfil y entonces ya arrancás el proceso, ¿no? ¿O qué me falta? Sí, normalmente, bueno, claro, hablando de que todo lo administrativo ya está en regla para poder reclutar, aquí arrancas ya el proceso, o sea, lo antes que lo arranques mejor. Al final, obviamente, necesitas tener unos pocos de informaciones para decidir el país, saber dónde buscar y tal, pero al final, aquí, cuando antes lo arranques mejor, y lo que tienes que tener en mente es que vas a cambiar tu plan, que no va a ir como tenías planeado. Si ya en un país en el que estás, cuando haces un plan estratégico para un año, ya hay cambios, imagínate en un país donde no conoces. Tienes que ser mucho más flexible y adaptarte. O sea, no estamos hablando de ser pesimistas de que todo lo que pueda salir mal va a salir mal. No vamos con Murphy, pero en el sentido de seamos optimistas, pero muy, muy flexibles. Exacto. O sea, muchas cosas pueden pasar, claro, es una cultura nueva. Exactamente. Y después aquí yo obviamente sé que para reclutar, si tú obviamente ahora con los procesos de reclutamiento hay que ser eficiente. Me explico, si tú puedes reclutar a un talento top con 6 entrevistas, no lo reclutas con 15, ¿sabes? Porque ahorras tiempo, ahorras recursos y todo. Cuando vas a un país nuevo, por muy eficiente que te quieras poner, necesitas volumen. Volumen, porque tienes que conocer. Y además, que lo relaciono con la siguiente parte, tú cuando empiezas a hacer muchas entrevistas y mucho volumen, a contactar a muchos candidatos, aunque no los reclutes, tú no estás perdiendo el tiempo, porque lo que estás haciendo aquí es que estás creando tu red. Porque tú, imagínate, llegas a un país nuevo, claro, hablando de empresas que no son súper gigantes, que se conocen en todo el mundo, llegas a un país nuevo, nadie sabe quién eres. Pones, no sé, haces una campañita con unos vídeos en LinkedIn, pones unas ofertas. ¿Quién lo ve? Si no siquiera tienes perfiles agregados del país, no tienes estás haciendo un montón de cosas, pero no está viendo a nadie. Exacto. Luego tú, si te vas generando una red, lo que te digo, muchas entrevistas, agregando
a mucha gente en LinkedIn, muchos contactos. Empieza a correrse la voz dentro de esta comunidad, dentro de este perfil, y llamas la atención. Y te hago una pregunta, esto no lo sé, ¿no? Pero ¿recomendás un equipo mínimo de X cantidad de personas cuando se va a abrir un mercado? ¿Lo has hecho vos solo en todos estos casos o tenías alguien que hiciera la parte más no sé, de criba, de los contactos con las cosas más operativas? ¿Cómo lo harías? A ver, para la parte de reclutamiento, primero depende del volumen que quieras reclutar y la deadline. Claro, obviamente, si vámonos un poco a lo que te decía al principio, si hablamos de una oportunidad de negocio y de repente me dices, no, es que tenemos que reclutar a 5, sí o sí, listos para el siguiente mes o para dentro de un mes y medio, te digo, vale, o sea, yo aquí voy a coger mis recursos de donde sea, voy a crear como un equipo especial o lo que sea para que se reclute este talento en este tiempo. Luego, después, si dispones de un poquito más de tiempo, lo que va a ocurrir es que lo vas a reclutar con un equipo que está en otro sitio también. Este equipo que está en otro sitio va a tener también otras cosas que hacer. Es decir, te pongo un ejemplo. Nosotros una vez que me acuerdo que cuando hemos empezado a reclutar para Filipinas, por unos temas operativos y tal, lo habíamos hecho con mi equipo desde Bucarest. ¿Sabes? Claro, el equipo de Bucarest tenía otras cosas que hacer también. Entonces, pues tú tienes que ir manejando, a ver los recursos, a ver un poco cómo lo pones. No te puedo decir un número concreto. Claro, depende de la cantidad de gente que vas a contratar y depende de las dificultades que te vas encontrando en el análisis que haces de este mercado. Exacto, también. Pero sí, yo lo que recomiendo es que haya por lo menos una cantidad de recursos, de personas dedicadas que te permitan tener volumen. Vale, y una pregunta, llegados hasta este punto, antes de seguir avanzando en cómo sería el proceso, como has reclutado para un montón de mercados nuevos, ¿podrías decir que existen ciertos obstáculos comunes que se te han presentado cada vez que has abierto un mercado o cada uno es particular? A ver, yo diría que cada uno es particular. Luego, más que por país en concreto, hay veces que es más un poco incluso hasta por continente o por región, pero las dificultades mayores que te puedo decir comunes serían o culturales, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, tú también las habilidades clave del reclutador es leer, digamos, o entender si el candidato está motivado o no. Claro, tú cuando tienes un gap cultural tan grande y tienes un candidato de una cultura que no conoces delante, por tu desconocimiento, a lo mejor lo que te está representando esta persona, que dices, mira, no estoy motivado para nada. Claro, está súper serio y no le interesa en lo absoluto y por dentro está, por favor, quiero trabajar acá. O al revés, que pasa mucho también que hay muchas culturas pues que el tema de decir no directamente a la cara no es algo que se haga, entonces es como sí, a todo, sí, perfecto, y tú dices, bueno, está todo hecho. No, o sea que acá habría como un poco una tarea de back office de la persona que va a reclutar de empezar a empaparse de esta cultura, ¿no? O sea, no sé, te doy un ejemplo, no te doy pero mirar películas o meterte en chats, en grupos, en redes sociales, ¿no? Como para poder entender un poco más. Sí, exacto. Es parte también de los primeros análisis cuando hablas con reclutadores. Que me digas, mira, unas preguntas, ¿dónde encuentro al talento top? Aquí. ¿Cómo convenzo al talento top? Así, te vas a encontrar con esto y tal. Claro, o sea que siempre recomendás por lo menos tener ayuda de algún tipo de agencia. No tiene por qué ser que te ayuden a reclutar, pero yo diría un poco más a nivel de... Y en estos casos se puede ser transparente. O sea, yo en muchos países... estábamos empezando y simplemente he contactado a alguien por LinkedIn, que era un reclutador ahí, y decían, oye, mira, pues estamos valorando una apertura en este mercado. La verdad, no tengo mucha idea. Como aquí, sí, no sé, podríamos, una charla por Skype o lo que sea, o una llamada, te digo, rapidita, para que me des un poquito... es una oportunidad potencial que esta persona le quede aparte a futuro. Exacto. Y además tú nunca sabes. Obviamente, por ejemplo, a lo mejor tú al principio no valoras externalizar el reclutamiento en una agencia, pero nunca sabes lo que te puede ocurrir y
Y tú, si al final, si hay alguien que al principio te ayudó, con el que mantienes una buena relación y tal, pues obviamente, si hablar, va a estar en tu top of necesitas, mind, claro, va a ser, te ayuda desinteresadamente, un poco como quien dice. Claro. Y dentro de los obstáculos, aparte de los culturales, ¿cuáles serían otros? Otros son las especificaciones del mercado también, es un poco extraño esto, pero a nivel demográfico. A ver. Me refiero, por ejemplo, es decir, hay mercados que son pequeños porque el país es pequeño. Es decir, no es lo mismo la pool de candidatos que puedes tener en un país como Vietnam, ¿vale?, que en Singapur. Porque el mercado es reducido, o en Hong Kong, por ejemplo. O, ¿sabes? Tú ahí, claro, y siempre tienes que focalizar también al reclutamiento de perfiles locales, pero es más complejo. Solo como a nivel anecdótico, de todos los mercados que has abierto, ¿cuál fue el más difícil que dijiste, Dios, qué dolor de cabeza? De los más difíciles, pues, a ver, India es un mercado complicado, aunque no lo parezca, porque pero hay muchas empresas, mucha competencia, muchos candidatos. India yo te diría que es un mercado bastante complicado, no imposible para nada. Pero muy bien, esa es la actitud, imposible, nada. Pero sí que es complejo. A ver, también ser complejo tiene su parte mala, porque claro, es complejo, pero también tú como reclutador tú dices, vale, aquí hay algo que me supone un reto muy grande, es interesante. Y esa es la actitud, ¿no? El mindset del reclutador es que esto es un reto, entonces podrá ser difícil, pero te saca de tu zona de confort, por ende te hace crecer como profesional. Exactamente. Para mí, yo lo que siempre valoré un montón es que, bueno, siempre todos mis equipos estaban como súper motivados y era súper sencillo, casi no tenía que hacer nada, súper sencillo de motivar a la hora de, guau, chicos, vamos a abrir este país. Claro. Y era como, guau, a tope, ¿sabes? Y, no sé, es bonito, la verdad. Porque, y aparte, es esto, hay que tener también como este tipo de humildad, por decirlo así, para decir, yo aquí no sé nada. 100%. Pero lo voy a intentar, ¿sabes? Claro. Y tú vas intentando, y claro, y es eso. No es recomendable intentar abrir un país con un equipo de reclutadores que esperan como tener una eficacia total de resultados y no tener errores y que el plan tiene que ser perfecto. No, el plan va así. Y sí coincido contigo en que la palabra para mí es humildad y tiene que estar presente en todo, en el reclutador, en el manager. Cuando uno es humilde y desde esa humildad reconoce que hay cosas que todavía tiene que aprender, pues hay un gap importantísimo que cerrar. Ahora, si yo estoy acá y pienso que lo sé todo, incluso creo que ni siquiera el engagement que se genera de un manager que no es, que a veces lo he visto, que tratamos de que esto no suceda desde un equipo de people, pero claro, o sea, mantengámonos humildes y siempre hay cosas que aprender, da igual tus años de experiencia, da igual todo, o sea, siempre hay una oportunidad de aprendizaje. Exacto. Y después también incluso, ya no solo humildad por un lado, pero también mucha transparencia, es decir, porque tú al principio, cuando ya estás en la etapa de intentar convencer a los candidatos para que reclutarlos, claro, tú al principio piensas, es que aquí no me conoce nadie, no tengo este valor que puedo tener en este país, que ya se me conoce, y entonces utilizo mi marca también como reconocimiento para convencer. Así, si no te conoce nadie, no lo puedes utilizar. Para mí sería un error muy grande intentar maquillar esto y no ser transparente y decir, mira, te estamos contratando, no tenemos ahora mismo a nadie en este país, es un mercado que estamos abriéndolo y queremos contar contigo para empezar todas las operaciones aquí. Bienvenido a nuestro grupo de pioneros, ¿no? Es algo así. Genial. Sí, exacto. Y que para mí, a nivel de convencimiento, incluso me convencería más alguien que me dice esto, alguien que te intenta, decir que tienes un nombre y tal, cuando en verdad lo estás sabiendo. ¿Y hace la diferencia si cuando sacas la publicación lo haces en el idioma nativo o lo haces en inglés? Sí. ¿Hace la diferencia? Es una muy buena pregunta esta, porque parece que la respuesta a todo, pero depende del país. Vale. Depende del país, por ejemplo, en Alemania te diría que hay que sacarla en alemán.
Pero después hay una serie de países también donde el hecho de que esta oferta esté en inglés implica automáticamente que tu empresa es internacional. Claro. Si tu empresa es internacional, implica automáticamente que hay un interés mayor, claro. ¿sabes? Un mercado, por ejemplo, como Turquía, ahora mismo, a ver, Turquía obviamente tiene un potencial gigante y todavía tampoco hay empresas internacionales, pero a nivel de porcentaje hay muchas más locales. Claro. Entonces, claro, ofertas en inglés, por ejemplo, y el hecho de que tu empresa sea internacional, pues es una forma también de atracción. Claro. Que pesa. En un mundo ideal donde no tuviéramos deadlines que nos están como pisando la nuca constantemente, ¿cuánto tiempo crees que hay que dedicar a todo este análisis inicial, no? A todo el análisis, a ver, no sé, sin deadlines, sin en un mundo ideal, después nos amoldamos, ¿no? Pero... No sé, sí, pero no sé, 1 o 2 meses. Unos meses. 1 o 2 meses. 1 o 2 meses. Porque vale. ya te digo, me refiero, cuando tú haces análisis de mercado de candidatos o a nivel LinkedIn, me refiero, a nivel numérico de, por ejemplo, cuántos candidatos hablan inglés en este mercado, o cuántos, pongo una boolean y, bueno, cuántos candidatos con una skill, no sé, Polymer o JavaScript o lo que sea, me encuentro en este mercado. No es un método científico, es decir, no te va a poder dar todas las realidades, es un análisis de mercado, obviamente siempre basado en datos, basado en hechos concretos, pero que te va a dar una orientación. Claro. Entonces tampoco el hecho de hacerlo durante 6 meses o 1 año, porque llegas a un momento que la información que sacas ya no es representativa. Claro, ya no da más, es decir, al final es, vale, ya tengo lo suficiente para empezar. Claro, y es un poco intuitivo, ¿no? También te das cuenta, el reclutador, tengas una experiencia en ese mercado, habiendo reclutado y no empezando de cero, que creo que ningún kamikaze pondría una persona sin experiencia a hacer esto, entonces intuitivamente decís, vale, yo creo que ya tengo la información para el job description, entiendo la cultura, muy bien. Y luego, ¿qué nos está quedando por fuera? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue después? Pues a ver, mire, contando que ya sabemos convencer, más o menos, ¿vale? Sabemos convencer a los candidatos, sabemos dónde encontrarlos, vamos sabiendo también, bueno, pues cómo publicar las ofertas, cómo hacer esta parte de atracción, pues claro, aquí poquito a poquito tú vas industrializando tus procesos, ¿sabes? Y digamos, vale, tienes una fase de análisis, pongámosla eso, 1 o 2 meses, que se solapa directamente con la fase de inicio de cuando ya empiezas a reclutar, pero claro, te voy a poner un ejemplo, imagínate que empiezas a reclutar en un sitio después de sus primeros análisis el 1 de abril, y los primeros 3 meses, pues desde abril, mayo, junio, vas a ir reclutando, pero haciendo las cosas de una manera, pero es que después, a lo mejor después de estos 3, 4 primeros meses, tu proceso lo vas cambiando y lo vas adaptando, ¿sabes? Entonces, yo diría que la fase de después llega un momento de que los cambios en tus procesos y tus adaptaciones son menos frecuentes, porque vas entendiendo más y te vas consolidando más en el mercado. También nosotros, a ver, ahora por ejemplo te digo, cuando comenzamos en Vietnam, pues claro, era así. Nosotros ahora pues tenemos unos procesos muy claros, unas formas de hacer, sabemos dónde buscar los candidatos, las estrategias de branding que puedes hacer, cómo convencerlos, cuántas entrevistas tiene que tener el proceso, cómo asegurar la calidad del proceso también. Para hacer incluso un plan de reclutamiento para este año, bueno, ya sin contar temas de COVID, pero para un año cualquiera, en el país en donde llevas tiempo, ya es difícil, es decir, lo vas cambiando, lo vas adaptando, te encuentras obstáculos. Si vamos a un país de que no conocemos nada, tenemos ya que saber, bueno, que esto se va a adaptar, que tenemos unos objetivos claros, pero que hay que ser muy flexible. ¿Vale? Y eso, y ser humilde y digamos, tener en mente de que aquí no conozco, pero lo voy a intentar. Yo creo que para esto y para todo en la vida hay que ser humilde y flexible, para absolutamente todo. Álvaro, ha sido un placer, te agradezco muchísimo tu participación, así que la próxima vez que tengamos que reclutar los mercados de cero 100% vas a usar mi contacto. Perfecto, muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias.